Buenos días familia, qué gusto saludarlos. Ayer comenzamos nuestros 7 días de ayuno. Toda la familia del ICT a nivel mundial en los diferentes países donde nos encontramos estamos unidos en estos 7 días que terminan el sábado. El sábado 2 de noviembre que estamos celebrando 61 años como familia en la fe. Y bueno, indudablemente muchos testimonios que contar, muchas experiencias por compartir. Así que qué rico que usted pueda ser parte de esta gran celebración. Bueno, nos dice la Biblia en Isaías 58:8, la parte A, una hermosa promesa con la que quisiera arrancar este segundo día de ayuno. Su salvación, dice la Biblia, llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Dice la palabra de Dios que cuando vivimos el verdadero ayuno en Isaías 58, nuestra salvación llegará pronto, nuestras heridas sanarán con rapidez. Yo sé que usted y yo tenemos heridas a nivel familiar, heridas a nivel laboral, ministerial, aún a nivel social. Bueno, si queremos avanzar en esas heridas, ayunemos. Y qué rico que usted esté participando de este ayuno. Por ende, cuando nosotros no nos disponemos a vivir esta disciplina del ayuno, pues vamos a hacer aquel museo que está lleno de recuerdos dolorosos que no nos dejan avanzar en las diferentes relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, qué rico, quiero recordarles de lo que se trata estos 7 días. Y por eso quiero desafiarlos a que además de escuchar este devocional, estudiar con nosotros la palabra de Dios y meditar, por supuesto, en cómo la va a aplicar a su vida personal, pues asumamos los retos que nos da la palabra de Dios en Isaías 58. Como por ejemplo, dice ahí la Biblia que no nos escondamos de parientes que precisen nuestra ayuda. Nos dice la Biblia uno de los retos del verdadero ayuno. Entonces les animo a que además de lo que les decía, meditar en la palabra de Dios, nos pongamos como tarea hoy hacer una llamada a un familiar que, como dice la Biblia, nos cuesta un poco relacionarnos, de pronto es difícil y por eso a veces nos escondemos y nos aislamos un poco, pero que sabemos, precisa nuestra ayuda o necesita una palabra de amor, de cariño, o necesita esa invitación a acercarse a Jesucristo. Entonces, ¿qué les parece? Vamos a estudiar la palabra de Dios y nos vamos a poner hoy, en este segundo día de ayuno, el reto de llamar a un familiar que no es fácil para nosotros comunicarnos, pero lo vamos a hacer para el Señor. Porque acuérdense que ayunar es aislarnos un poco de nuestra rutina para conectarnos más con Dios, más con nuestra familia y más con nuestra comunidad. Bueno, ahora sí entremos en materia. Vamos hoy a meditar en lo que significa que usted y yo fuimos escogidos para conquistar. Usted y yo somos conquistadores. Eso está en nuestra genética espiritual. Y quisiera hoy traer a memoria una frase muy famosa que está en la palabra de Dios en Josué 14:12. Las palabras de Caleb cuando dijo: dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Las palabras estamos leyendo aquí de un conquistador. Dame pues ahora este monte. Recordemos que el Señor le entregó al pueblo de Israel una tierra, al pueblo de Dios, a los judíos les entregó el territorio de Israel, pero ellos tenían que llegar a conquistar esa tierra. Y nos dice la palabra de Dios entonces que en aquel entonces
el pueblo cuando llegó no creyó, solo creyó Josué y Caleb. Y en este momento de la historia han pasado ya 40 años, 40 años en el desierto, donde Josué y Caleb, que fueron los que creyeron en la promesa de Dios, formaron una nueva generación para poder entrar y conquistar esa tierra. Entonces, vamos meditando en algo. Han pasado 40 años. Han pasado 40 años y Caleb sigue siendo un conquistador. A pesar de sus años, sigue siendo un conquistador a pesar del tiempo transcurrido. No vemos desánimo en él, no vemos las ganas propias de pronto de un ser humano común y corriente, pues ya a los 40, después de 40 años ya buscar un poquito más de estabilidad. Cualquier tierrita me sirve, aquí estoy tranquilo. No, el Señor nos dio ese monte y yo ya estoy listo, llevo 40 años preparándome para este momento. Dame este monte. Bueno, en la Biblia, familia, el monte, además de representar ese lugar de intimidad con Dios, ese lugar al que yo me recojo cada mañana para buscar a Dios en mi devocional, o los diferentes congresos o las reuniones, los espacios que buscamos nosotros para tener esos tiempos con el Señor. Eso significa el monte en la Biblia, pero también en este caso específico, los montes también representan esas metas, esos objetivos que Dios nos ha puesto, ¿sí? Y en el caso de Caleb era ese monte de Oreb, donde él quería ir a conquistar porque él sabía que Dios se lo había dado, solo que cuando Dios se lo dio, no tenía con quién entrar a conquistar porque el pueblo no creyó, recordemos. Y yo quisiera entonces que arrancáramos meditando en esas metas que Dios nos ha puesto en las diferentes áreas de nuestra vida, en nuestra área personal, espiritual, en nuestra área familiar, en nuestra vida de pareja, con nuestros hijos, con la iglesia, con la comunidad. La palabra de Dios está llena de metas, de objetivos para nosotros los hijos de Dios. La pregunta es, ¿las tenemos claras? Y si no las tenemos claras, pues aprovechemos estos días de ayuno para aclarar un poco más, por lo menos que en cada área de su vida usted tenga clara esa meta a donde Dios lo quiere llevar. Porque recordemos que no se trataba de conquistar cualquier monte, a ver, ¿cuál es el monte que se me ocurre? No, era el monte que Dios había dicho, ¿sí? No se trata de cualquier meta, no, se trata de la meta, el objetivo que Dios en su palabra nos ha puesto en las diferentes áreas de nuestra vida. Y qué bonito nosotros pensar en términos de conquistadores, ¿cierto? Si estamos viviendo convencidos como Caleb, que somos conquistadores, si vivimos el dame este monte como un estilo de vida, que no estamos en esa quietud, en esa pasividad, en ese no avanzo en mi vida espiritual, no avanzo, no tengo nuevas metas en mi vida familiar, todo es igual, monótono, no avanzo en mi vida ministerial, no hay montes, no estoy conquistando, no, esa no fue la vida a la que Dios nos llamó. Dios nos escogió para ser conquistadores y nuestra actitud permanentemente debe ser, ¿sabes qué? Dame ese monte. Dios me prometió esto en su palabra, lo voy a hacer. Voy a conquistar este monte en mi vida de pareja. Voy a conquistar este monte en mi vida laboral, en mi vida académica, en el ministerio. Los hijos de Dios tenemos que estar llenos de montes porque fuimos escogidos para conquistar. Yo quisiera que recordáramos Josué 1, del 1 al 3. Dice la Biblia, aconteció después de la muerte de Moisés,
siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta a vuestro pie. Otro pasaje que nos recuerda, aquí acabamos de hablar de Caleb, ahora estamos hablando de Josué. Como Dios le dice a Josué: mira, sabes que Moisés ha muerto y ahora tú tienes que llevar a este pueblo a ese lugar que yo les entregué. Y a mí eso me parece muy lindo, porque recordemos que Moisés era el líder, era el que representaba su seguridad, el que lo guiaba, el que lo protegía, ¿sí? Y pues muere. Eso debe haber sido un momento de mucha soledad, de mucha incertidumbre para Josué, pero el Señor le dice a Josué: el plan sigue. Porque Moisés murió no quiere decir que el plan cambió, ¿sí? Porque Dios no nos da montes y después se arrepiente de ello, ¿no? El plan sigue y tú vas a conquistar esa tierra. Quizá hay muchas situaciones en este momento en su vida que lo pueden tener desanimado, porque yo creo que Josué no planeaba conquistar sin Moisés. Quizás hay situaciones a lo largo de su vida que lo han desmotivado, porque el ser humano a veces tiene un plan y Dios le dice: no, no es así, ¿cierto? Es como yo te lo estoy mostrando y lo vas a hacer de esta manera, y eso lo puede llegar a desanimar a uno. Pero qué bonito que Josué entendió que así como Dios había acompañado a Moisés, lo iba a acompañar a él e iba a ser de él un conquistador también. Pensemos que Josué y Caleb conquistaron la tierra con una nueva generación, que sus compañeros eran 12, recordemos, solo ellos dos y esa nueva generación fueron los que entraron y conquistaron. A mí siempre que leo este pasaje pienso en lo duro que es meditar en las matemáticas bíblicas. Todos sus compañeros, excepto dos, todos murieron en el desierto. Todos murieron en el desierto. Solamente ellos entraron con esa nueva generación. Es decir, que las matemáticas bíblicas siempre nos recuerdan que en todo grupo la mayoría no cree, que en todo grupo la mayoría no cree que Dios nos hizo conquistadores, que Dios nos va a sacar al otro lado a pesar de todos los retos que tengamos por delante, porque ninguna conquista es fácil. No lo fue en los tiempos bíblicos, no lo sigue siendo hoy, pero la gran mayoría no creyó. Pero Josué y Caleb sí lo hicieron. Y la pregunta es: ¿qué había de especial en ellos? ¿Por qué Dios hizo de estos dos hombres conquistadores? Aunque todos fueron escogidos para ser conquistadores, pero solo ellos dos se lo creyeron y solo ellos dos conquistaron esos montes con la nueva generación. Bueno, les voy a dar 3 características de estos hombres. La primera: Josué y Caleb creyeron en las promesas de Dios y tenían un espíritu diferente. Ellos no solamente escucharon las promesas, sino que las creyeron. Miren lo que nos dice la Biblia en Números 14, del 6 al 8. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra,
rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Meditemos en este pasaje. Están los 10 espías, recordemos la historia, diciéndole al pueblo: miren, miren los frutos, tal y como Dios dijo, está la tierra que fluye leche y miel. La tierra es hermosa, pero allá vive gente muy grande, eso está muy fortificado, no vamos a poder. Y nos dice la Biblia que ellos se rompieron las vestiduras, o sea, ellos estaban apasionados. Yo quisiera resaltar esto de este pasaje, porque aquel que cree en las promesas de Dios se apasiona y no le importa casi que nada a su alrededor. O sea, si Dios lo dijo, Dios lo dijo, y se rasgaron las vestiduras. O sea, a veces yo le hago la pregunta: ¿cuánta pasión usted tiene por las promesas de Dios, por las visiones de Dios? Si a veces usted cuestiona a otros, como esos 10 espías, porque en su corazón no hay pasión, y es mejor quedarse en silencio, calladitos, ¿cierto? O ir por camino seguro, ¿sí? Pensemos que para ellos era más seguro quedarse donde estaban, no arriesgar. Pero es que Dios había dicho, Dios había dado instrucciones muy claras. Y estos no guardaron silencio, estos se rompieron las vestiduras, dice, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, a todos. Y les dijo: el Señor nos llevará a esta tierra. Si el Señor se agradare de nosotros, si estamos haciendo las cosas bien, si estamos caminando en obediencia, el Señor nos va a respaldar, porque Él nos dijo que esa tierra era para nosotros. Yo quiero que pensemos en esto, que cuando uno cree las promesas de Dios, uno tiene un espíritu diferente, uno vive la vida espiritual con pasión, uno vive su vida familiar con pasión, uno vive las visiones con pasión. Recordemos cuáles son las visiones que están en la Biblia: la visión de Dios, la visión de sí mismo, la visión de la tierra donde Dios nos ha llevado, la tierra donde vivimos. Medite. En estos días les he hablado con mucha pasión en tiempo de elecciones, claro que sí. La visión de Israel, la visión del mundo, claro que sí. Porque cuando uno cree en la palabra de Dios y en las promesas de Dios, tiene que haber pasión. Pasión como la que vemos aquí en Josué y Caleb. Y miren lo que dice Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Un Josué y Caleb no se queda en silencio, no, quedarse en silencio es seguro. Y quiero decirles que cada vez este mundo nos quiere silenciar más, los gobiernos nos quieren silenciar más, pero los que creemos en las promesas de Dios no nos dejamos silenciar, ¿cierto? Hablamos de esas promesas. Y si a veces tenemos que hacerlo aún haciendo callar, dice: Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Yo le pido al Señor que en nuestros ministerios no solamente haya un Moisés que es aquel líder, sino que también haya Josué y Caleb, que son esos discípulos que a veces les recuerdan a esos otros 10, a esos otros 20, 30 que no están creyendo que esto no se trata solo de lo que dice un líder, que esto se trata de las visiones de Dios, de lo que está en la palabra de Dios. Más podremos nosotros que ellos, porque es que Dios lo ha dicho. Y eso tiene peso y valor
en el corazón de aquel que cree en el Señor, que tiene un espíritu diferente, porque no lo mueven las circunstancias, porque no lo llenan de temor las personas ni lo que está sucediendo, sino lo mueve y lo hace hablar y lo hace conquistar las promesas del Señor. Nosotros a nuestro alrededor, familia, siempre vamos a tener personas que no creen en las promesas de Dios, que no creen en las visiones de Dios. Siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que nos desanimen, como Josué y Caleb, que no les parece, que nada les parece, que o hablan en contra de Dios y su palabra, o se silencian frente a Dios y su palabra y frente al pueblo. ¿Sí? Siempre vamos a tener a nuestro alrededor esa clase de personas, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestros lugares de trabajo. Pero este pasaje nos recuerda que los conquistadores, que tienen un espíritu diferente porque creen en las promesas de Dios, no guardan silencio, no guardan silencio frente a lo que va en contra de Dios y su palabra. Pero tampoco atacan, ¿sí? Miren que Josué y Caleb no los atacaron a ellos, sino que les recordaron las promesas de Dios. Les recordaron lo que Dios les había dicho y que Dios iba a estar con ellos. Ellos asumieron el desafío con todo su corazón porque creyeron en Dios y su palabra. ¿Cuáles son los montes, familia, que tenemos que seguir conquistando? Vuelvo y les repito, Dios nos ha puesto a conquistar montes como miembros de una familia, con sus hijos, con sus padres, con su pareja, con sus hermanos. Dios nos ha puesto ahí a conquistar montes, los montes que Él quiere que conquistemos para su gloria. Él nos ha puesto a conquistar montes como ministerio, claro que sí. Nos ha puesto a conquistar montes como ciudadanos de una tierra, donde tenemos que seguir luchando por los principios del Señor, porque las costumbres del cielo bajen a esta tierra. Y no podemos ser los mudos de esta generación de ninguna manera. Tenemos que ser aquellos como Josué y Caleb, que hicieron callar a una congregación y les recordaron las visiones de Dios. Pero segundo, porque estos personajes sí conquistaron montes, porque sabían que las promesas de Dios no eran solo para ellos, eran para todo un pueblo, para una generación. Póngame mucha atención en esto. Dios le entrega promesas a una familia, Dios le entrega promesas a un pueblo, Dios le entrega promesas a un ministerio. Dios no es de Cuzumbo solo, ¿cierto? De ovejitas así aisladas, ¿cierto? Yo estoy bien aquí, ¿cierto? Ya alcancé lo mío, no quiero molestar a nadie, no quiero que nadie me moleste, ¿cierto? Tú allá, yo acá. No, eso no son los conquistadores. Los conquistadores son los que entienden que no pueden llegar a la tierra solos, que no pueden llegar a esa tierra que Dios le entregó a todo un pueblo solos, que ellos tienen que llevar a todo un pueblo. Y por eso no se silencia, porque no se trataba de yo creo en el Señor, mi familia cree en el Señor, crucemos, esa tierra es nuestra. No se trataba de eso, se trataba de que esto era para todo un pueblo y que yo me voy a esforzar porque todos lleguemos hasta allá. Esos son los conquistadores, porque si no, entonces qué egoísta sería la vida de un cristiano. La vida de un cristiano no puede ser egoísta. Y por eso el Señor, por eso hablábamos en estos días del llamado que tenemos todos nosotros a ser de bendición para otros, porque
a la tierra, y las bendiciones que Dios nos quiere dar, se las quiere dar a todos los que nos rodean, y nuestra tarea es entregar esas visiones para que todos lleguemos donde Dios quiere que lleguemos. Los conquistadores no andan aislados, y precisamente por eso no se callan, sino que hacen callar al pueblo que está apagando las promesas de Dios, que está apagando las visiones de Dios. El conquistador no está en silencio porque sabe que tiene que convencer a su familia, a los que le rodean, de que Dios tiene esos montes para nosotros. Y tercero, familia, yo quiero que meditemos en que Josué y Caleb fueron conquistadores, como los escogió Dios, así como usted y a mí, porque vivieron una vida de monte, es decir, aprendieron a ir a la presencia del Señor para no desmayar. Dice Deuteronomio 1:21, mira, Jehová tu Dios te ha entregado a la tierra. Sube y toma posesión de ella, como Jehová, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni desmayes. ¿Ustedes creen que en algún momento Josué y Caleb no tuvieron temor? Yo creo que sí. Eran seres humanos. Tenían una responsabilidad muy grande, tenían a cargo miles de familias. Yo sí creo que ellos en algún momento sintieron temor, y mucho temor. Y quizá hubo momentos en que sintieron deseos de desmayar. Claro que sí, como usted y como yo, en los diferentes montes que tenemos que conquistar en nuestra vida. Pero ellos no dejaron de conquistar esos montes por el temor y por el desánimo. ¿Por qué? Porque sabían ir a la presencia de Dios. Sabían buscar a Dios para llenarse de esa seguridad que necesitaban, de esa fe, de esa fortaleza, de esa esperanza, porque sabían ir al Señor a refrescar, a renovar las promesas. Recuerde, 40 años tuvieron que mantener vivas esas promesas en su mente y en su corazón para poder dárselas a toda una generación, para poder convencer a toda una generación que saliera de su comodidad donde estaban bien y seguros, a conquistar esa tierra que Dios les había entregado. Eso no era cualquier cosita, ¿cierto? Eso requería de una convicción muy profunda que solo la tiene aquel que está en la presencia del Señor. Familia, estos 61 años han sido una larga marcha, donde muchos han quedado en el desierto. Yo le animo a que usted sea de esos pocos que entienden que fuimos escogidos para conquistar. Fuimos escogidos para conquistar, y por eso creemos en sus promesas. Y hemos decidido tener un espíritu diferente, y nuestro corazón arde con las promesas del Señor. Familia, meditemos en que las promesas no son solo para nosotros, son para toda nuestra familia, para todo nuestro ministerio, para todo nuestro pueblo, y por eso no podemos guardar silencio. El ministerio necesita líderes, pero también necesita que usted sea ese Josué y Caleb que ayude a los líderes a recordarle a la mayoría las promesas de Dios, que tengan el corazón encendido y no pierdan de vista las promesas de Dios. Y familia, esto no lo podemos sostener solos. Necesitamos aprender a intimar, a tener una vida de monte para alcanzar los montes, y valga la redundancia. En términos bíblicos, necesitamos subir al monte para llenarnos de la seguridad, de la convicción en las promesas de Dios, para bajar y conquistar los montes que el Señor nos ha entregado. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, Señor, por este tiempo
que tú nos regalas en estos 7 días de ayuno. Gracias por este segundo día en el que te rogamos, Señor, nos permitas seguir meditando en tu palabra, nos permitas seguir recordando cómo está, Señor, esa vida de dame ese monte. Yo te ruego, Espíritu de Dios, que tú que conoces cada corazón, le permitas entender y nos permitas entender si de pronto nuestra vida está muy estática, si nuestro matrimonio está muy estático, nuestra relación con nuestros hijos demasiado quieta, no estamos conquistando montes. Si es así, Señor, revélanoslo, permítenos seguir escudriñando en tus palabras esos montes que tenemos que seguir conquistando. Si la visión, Señor, de nuestro llamado a ser de bendición para otros está demasiado quieta, que nuestro corazón vuelva a arder como ardió el de Josué y Caleb, donde ellos se negaban a no conquistar, se negaban a que su familia, su pueblo no heredara las promesas de Dios. Y por eso, en vez de callar, hicieron callar al pueblo y hablaron. Señor, perdónanos a veces tanto silencio frente a veces a cómo el mundo nos desdibuja nuestra visión de la familia, nuestra visión de país, nuestra visión de comunidad. Como el mundo, Señor, hoy cada vez nos pide que guardemos más silencio, cuando tu palabra nos dice que los conquistadores hacen callar a un pueblo para hablar y recordar la palabra de Dios, las promesas de Dios. Yo te ruego que nuestro corazón y el corazón de nuestros discípulos arda como ardió el de Josué y Caleb. Que en nosotros se ha hallado un espíritu diferente para que tú hagas de nosotros como nos has escogido, no para ser uno más del montón, sino para ser conquistadores en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu misericordia sobre nosotros y por escuchar, Señor, nuestras oraciones en este día de ayuno, nuestras peticiones, nuestras necesidades, como familia, como ministerio. Señor, escucha, y que estos sean 7 días muy especiales, que podamos terminar el sábado en una gran fiesta, en acción de gracias, corazones ardidos, no de rabia y de frustración por lo que estamos viviendo, sino ardidos con tus promesas, llenos de fe y de convicción. Porque si algo podemos decir como familia es que en estos 61 años tú has sido fiel y lo seguirás siendo, y seguirás levantando a hombres como Josué y Caleb, a mujeres que tengan este mismo espíritu, a jóvenes, a niños que tengan este mismo espíritu, porque han decidido creer en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén. Bueno, familia, nos vemos mañana para nuestro tercer día de ayuno. Dios los bendiga.